Y entonces otra vez, buenos días. Y el objetivo de la clase de hoy es que nos familiaricemos con la librería estándar de C++. Familiarizarnos en el sentido en que vamos a ver más o menos qué se podría hacer. Es gigantesca, hay muchas cosas por hacer. Y vamos a utilizar un par de ellas que son las básicas que necesitaríamos nosotros en en este curso para aprender como lo básico posible. Pero es bueno saber qué nos ofrece el lenguaje. Muchas veces cuando uno hace cursos de C++, digamos, encuentra por ahí en internet muchísimos cursos con C++ antiguo, C++ que realmente sé con clases y pues no utilizan la librería estándar, entonces ponen al programador pues para que practique a implementar, no sé, una doble lista enlazada y cosas de ese estilo, para que practique, pero pues en el fondo eso ya está en la librería estándar. Entonces uno podría hacer problemas más interesantes utilizando la librería estándar en vez de hacer todo desde cero. ¿Sí? Entonces la idea es que nos familiaricemos con lo que hay en general en la librería estándar. Vamos a ir viendo un par de cosas extras que nosotros mismos vamos a utilizar. Y entonces al final ustedes hoy la idea es que puedan utilizar un poco mejor la librería matemática, que es muy común, es de las que vamos a utilizar obviamente. Aprendan a escribir en archivos y sepan algo sobre los números aleatorios, por ejemplo, que también les ofrece C++ y cosas de ese estilo. Entonces, otra ventaja también de esa librería estándar que está aquí en CPP Reference es que esto es, al ser estándar, quiere decir que en todos los computadores o en todas las plataformas, incluso cualquier sistema operativo, en donde ustedes tengan C++, puedan compilar C++, pues tienen acceso a esta librería estándar. ¿Sí? Si ustedes van a utilizar una librería que no sea estándar, como Conio, esta librería no estándar, va a estar sujeta a la plataforma. Entonces, en esa librería solamente les va a funcionar, por ejemplo, Conio ¿en qué? En Windows, ¿sí? Y bueno, si quieren solo programar en Windows y solo quieren Windows y tales y no sé qué, pues está bien, pero están haciendo programas que dependen de esa plataforma. Y bueno, si ustedes están pensando a futuro que van a utilizar programación en algo más útil o para su tesis, que va a ser casi inevitable, entre más pasa el tiempo, entonces tienen que aprender a manejar en Linux. Entonces la idea es pensar más bien cómo puedo programar yo de una manera que no sufra si me paso de plataforma. Entonces, esta es la garantía. Si utilizan la librería estándar, no van a sufrir. Y si ya tienen que utilizar una librería, pues ojalá que sea multiplataforma para cuando la instalen, pues puedan trabajarla sin problema. Entonces, aquí en CPP Reference, ustedes ven varias cosas. Una cosa importante es esto de que ven acá, C++ 98, 03, 11. Más o menos cada 3 años está saliendo un nuevo estándar de C++ que trae nuevas cosas, evoluciones del lenguaje. Y hubo un cambio, digamos, una transición de fase en C++, 11. Casi todos los cursos viejos que uno encuentra son C++ 98, C++ 2003, pero C++ 11 fue un cambio gigantesco. Trajo la librería estándar, trajo un montón de estructuras, de funciones, de datos, de algoritmos que cambiaron el lenguaje, lo modernizaron un montón. Y pues de ahí en adelante ha habido muchos cambios. Yo realmente, digamos, con el 20 o el 23, veo que los cambios van como mucho hacia la abstracción. Pero para nosotros, para la parte, digamos, de computación científica, el C++ 17 o algunas funciones que entraron en el 20 son los que nos van a servir. Entonces, uno debe asegurarse más o menos de estar en el estándar apropiado. ¿Y alguno de ustedes sabe ya cómo puedo yo asegurarme de estar en un estándar apropiado? Es decir, cuando yo compile, cuando yo escriba G++, ¿ustedes tienen idea de en cuál estándar están trabajando o no saben? ¿Saben o no saben? No, profe, yo no. Y uno no sabe, ¿cierto? Y eso depende muchísimo de la versión del compilador que uno tenga, ¿listo? Entonces, G++, digamos que en las versiones 10.x, de lo que veía el otro día, parece tener el estándar por defecto, el estándar C++ 14, ¿listo? Si ustedes están trabajando en la sala o en la versión más reciente, la máquina virtual, la sala de este semestre, van a estar trabajando con el estándar, con G++ de versión orden 11.x, 11.2, 3, 4, no sé qué. Y este tiene por defecto el estándar C++ 17. ¿Listo? Esto
digamos, el de arriba no quiere decir que estas versiones de G++ solamente soporten C++14. Lo que quiere decir es que por defecto utilizan ese, pero uno le puede activar para que trate de utilizar, si lo tiene implementado, C++17. Entonces lo que les quiero mostrar es, si yo quiero activar, estar seguro de que estoy activando G++17, cuando yo compile G++, yo voy a ponerle esta banderita, menos std igual a C++, y por ejemplo le ponemos 17. Y luego sigue ya pues el nombre, punto cpp, y bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo ponerle estas banderitas a nuestros programas. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Por eso es bueno que ustedes así estén trabajando en Replit, no simplemente presionen botones, no simplemente, o en Visual, no simplemente ponen el play ahí y ya, y la magia ocurre y eso se volvió ejecutable. Es importante que ustedes utilicen la línea de comandos porque el compilador tiene muchas banderas asociadas a facilitarles a ustedes la vida. Entonces es algo recomendable, acostumbrémonos a hacerlo, ¿listo? Y esta es la manera, por lo tanto, en la que ustedes se pueden asegurar de estar utilizando un estándar, digamos, por defecto para lo que necesitan. Poner la banderita menos std igual a C++17. ¿Ok? Esa es la forma. Si le ponen 18 o algo así, pues les va a salir un error, pues porque eso no existe. Eso era lo primero que quería comentarles ahí, como para hablar un poco del estándar. Pero ahora, antes de seguir, si tienen alguna pregunta de esto, pero no, ya queda resuelto el cómo hacerlo. Entonces, digamos que aquí en CPP Reference, pues hay un montón, ¿no? Todo esto es la librería estándar, ¿sí? El estándar hacemos más un libro gruesísimo, pero pues aquí están los encabezados que uno puede meter en el include para utilizar cosas. Si ustedes miran acá, ¿cuál de todos estos les suena parecido? Mientras miran, aprovecho para decirles que esos numeritos verdes que aparecen a la derecha indica desde qué estándar están implementadas esas cosas, ¿sí? Entonces, si les aparece un C++20 al frente de algo, quiere decir que ustedes tienen que compilar con ese estándar para que eso funcione, con estándares. Entonces les voy a decir más o menos los que ustedes sí han utilizado. Ustedes han estado como por acá. Estos input, output, string based, estos son los que ustedes han utilizado, que ahí está cout, pero miren que eso tiene un diseño por detrás que es se llama que esto es orientado a objetos, entonces hay herencia, o sea, que hay cosas que heredan los atributos y las funcionalidades de otras cosas. Y ustedes por ahí han utilizado ese IOStream, ¿sí o no? Esa es la que ustedes han utilizado. Si uno mira la documentación, uno se pierde un montón, de hecho, ni siquiera se encuentra, pero esa ustedes la han utilizado. Estos manipulators también lo hemos utilizado con esto que estamos hablando del scientific, mírenlo, aquí está. Uno le puede definir que imprima en notación de punto fijo, científica, en hexadecimal, y pues aquí aparecen ejemplos de cómo hacer eso. Uno también pues puede ponerle como el ancho que quiere colocar para una cierta impresión. Entonces yo quiero solo 24 espacios disponibles y cosas de ese estilo. Todo eso se puede hacer. Y ustedes también han utilizado esto, de las funciones matemáticas, con CIMAT, cuando sacan raíz cuadrada y cosas así. Entonces empecemos por esta. La función matemática, cuando ustedes incluyen CMAT, tiene muchas más funciones que les pueden servir a ustedes en algún momento. Aquí, por ejemplo, empecemos con esto. Tenemos valores absolutos. Ese abs también puede funcionar para flotantes, pero yo les recomendaría a ustedes siempre ser explícitos en que están utilizando FABS. FABS es que se utiliza para sacar valores absolutos de valores flotantes. ¿Sí? Abs pueden usarlos, incluyen otra librería, CSTDLib, pero yo les recomiendo es que utilicen FABs para que ustedes también tengan en cuenta que le están sacando valor absoluto a un punto flotante porque eso es diferente. Listo, no hay truncamiento ni cosas así. De nuevo, como les digo, aquí aparecen los ejemplos, ¿sí? De qué pasaría si ustedes utilizan, pues, o sea, ejemplos básicos de uso para que lo puedan utilizar. Y pues hay más. Si ustedes necesitan sacar, por ejemplo, el módulo entre flotantes, ¿alguien recuerda cuál era el operador módulo? ¿Con qué sacábamos el módulo? El símbolo de porcentaje. Eso. Entonces, si yo tengo, digamos, porcentaje, sí, muy bien, María Valentina. Entonces, uno tiene, digamos, si yo tuviera esto, 1.1 módulo 0.7, esto
me va a dar un error. ¿Y por qué me va a dar un error? Porque este operador solamente está definido para enteros. Pero si yo definitivamente, por alguna razón, necesito sacar ese módulo, debo utilizar la función fmod. ¿Ok? Eso es lo que uno necesita en estos casos. Puede pasar que uno necesite eso, entonces pues se hace, ¿sí? Se hace. Hay otras para sacar, digamos, los remainders, para sacar máximos, mínimos. Esto puede ser raro, ¿cierto? Ustedes pueden decir, oiga, pero una función que saca el máximo entre dos valores, pues yo la puedo hacer con un if y un else, ¿verdad? Pero resulta que cuando uno en el computador está trabajando, a veces se pasa que en los cálculos intermedios, los números se pueden convertir en infinito o en nan. ¿Algunos de ustedes hasta este momento en los programas que han hecho les ha salido en algún momento un nan o no? ¿O siempre a nadie le ha salido un nan? Levante la mano para que no tengan que escribir o hablar. Levante la mano a quien sí le ha salido un nan. Para mí me han salido un montón siempre. Entonces esto quiere decir que nos falta todavía hacer más ejercicios numéricos, ¿no? Para que nos salga un nan, pues para que lo sepan, quiere decir una representación de algo que no es un número. Not a number, quiere decir. Y digamos que puede pasar simplemente cuando ustedes le saquen la raíz cuadrada a un número negativo, porque esas raíces cuadradas que estamos usando hasta este momento son para números reales. También existe para números complejos, perdón, pero pues hasta ahora no los hemos utilizado. Entonces estos max, estos min, no son simplemente if, else, sino que tienen en cuenta errores numéricos. Y pues también están las funciones exponenciales. Y una pregunta, miren la primera y la tercera, o sea, exp y exm1. Si tenemos la primera, la e a la x, ¿por qué ustedes creen que será necesario hacer otra que sea a la x menos 1? Pues que será simplemente llamar la primera y restarle 1. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué será que se necesita como hacer eso? Y lo que sea, lo que se les ocurra. Voy a lanzar al agua algún pato acá. A ver, Santiago Maecha, ¿tienes alguna idea o no? También puedes decir que no tienes idea. ¿Por qué? No, profe, no tengo ni idea. Listo, está bien. Miren, lo que sucede es que cuando uno está en el computador pasan unas cosas raras. Eso vamos a ver si lo alcanzamos a ver en algún momento. Y una de esas cosas raras es que si yo resto números muy cercanos, digamos, estás tratando de escribir. Si digamos tengo un número A que es muy similar a un número B, ¿listo? Y yo después trato de escribir un número C que es A menos B, resulta que si estos números son muy cercanos, pues este número va a ser chiquitito, ¿cierto? Pues obvio. Pero el problema es que el error en C, digamos el error de C, de esa operación, va a ser proporcional a A sobre B por el error, digamos, promedio entre A y B. A sobre C, perdón, A sobre C. Vamos, para eso es que existe. A sobre C. Entonces, como C es muy chiquito, A sobre C es un número gigantesco. O sea, el error en C es muy grande. Pues, en resumen, cuando yo resto números muy cercanos, el error de ese resultado es gigantesco. Puedo perder toda la precisión que tenía en A y toda la precisión que tenía en B la puedo perder al hacer la resta de esos dos números que son muy cercanos. Se llama un error de subtracción cancelativa. Y para tratar de evitar esos errores, pues uno tiene que tratar de evitar esas restas. Entonces, observen que lo que uno tiene acá va a tener problemas cuando X es muy pequeño. Digamos, mucho menor que 1, podríamos ponerlo. Cuando X es muy pequeño, este número es aproximadamente 1. Entonces estamos haciendo aproximadamente 1 menos 1. Entonces, esta función e a la x menos 1, si yo la escribiera simplemente como este e a la x y le restara 1, va a tener muchos problemas numéricos cuando x es pequeño. Entonces ahí lo que se hace es que esta función que nos dan acá, esta nueva función, creo que es em1, va a revisar el rango de x, y si x es grande, pues va simplemente a retornar esto, listo. Pero si x es pequeño, va a retornar otra cosa. Por ejemplo, una aproximación, ¿sí o no? Yo sé que e a la x se puede aproximar como una serie de Taylor, aunque esta no es la forma en que se hace normalmente porque esto converge lento.
Pero bueno, vamos a ponerlo como ejemplo, x a la 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 factorial más ta, 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 ta. Entonces, si yo le resto 1, se me va este man. Entonces, miren que me queda esta serie que solo depende de x. Y si x es pequeño, pues estos términos son cada vez mucho más chiquitos que el anterior y por lo tanto eso converge relativamente rápido. Entonces se reemplaza por unos cuantos términos de esta serie, por ejemplo, cuando x es pequeño. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que el rango, más bien, de que la precisión de esta función sea lo mejor posible para todo el rango de los x. Entonces, por eso es que existen estas otras funciones. De la misma manera que existe esta de aquí abajo, ¿sí ven? Logaritmo de 1 más x, pues uno diría, pues nada, o sea, yo le meto 1 más x y ya. Que tener cuidado porque cuando x es muy pequeñito, esto tiende a cero, entonces cuando x tiende a cero, esto tiende a cero y ahí empezamos a tener también problemas. Cuando uno expande esto, tenemos unas restas por ahí de números, entonces uno tiene que estar mirando numéricamente estas cosas y pues uno como programador se le iría la vida pensando en eso. Para eso está también la librería estándar, no solo para tener funciones uniformes en diferentes plataformas, sino además para que yo tenga precisión suficiente en diferentes rangos. Eso es importante, digamos, lo quería resaltar. Tenemos las funciones de potencias, ¿cierto? Entonces está POW, está SQRT, pues obviamente con POW yo podría decir que Y vale 1/2, entonces es reemplazar SQRT, pero SQRT está optimizada para calcularla más rápidamente que simplemente hacerle un POW, ¿listo? Raíz cúbica también, y también está la hipotenusa. En la hipotenusa también ustedes dirán, pero pues es muy sencillo, es raíz cuadrada de x por x más y por y. Pero resulta que esta función también tiene en cuenta, por ejemplo, si x es muy grande comparado con y, para tratar de mantener la precisión, o también si x es grande y al elevarlo al cuadrado se hace un overflow, o sea, se representa un número más grande de lo que yo podría representar. Entonces, esto trata de evitar esos errores, ¿sí? Trata de evitar esos problemas, entonces por eso es útil utilizar estas funciones. Están las trigonométricas, seno, coseno, tangente, arcoseno. Ustedes siempre tienen que mirar los manuales. Estos senos reciben los ángulos en radianes. Entonces, pues no le podemos mandar los ángulos en grados, tenemos que transformarlos antes. Y los arcosenos, por ejemplo, el arcocoseno, arcotangente, no sé qué, el arcoseno, por ejemplo, tiene también un rango. Miren que esto les devuelve a ustedes entre menos pi medios a pi medios. ¿Listo? Entonces uno no puede decir, estoy esperando que me dé entre 0 y pi. No, ustedes van a obtener los rangos acá y ustedes tienen que transformarlos. Y eso pasa en todos los lenguajes de programación. Y esta arcotangente 2, yo la utilizo mucho y les recomiendo como, eso es cuando uno tiene, digamos, esos problemas en donde tengo pues mi sistema coordenado y tengo mi vector, ¿cierto? Y tengo un ángulo, y entonces a partir de ese ángulo y digamos la distancia, quiero saber las componentes, perdón, al revés, quiero saber el ángulo a partir de las componentes X y Y. Entonces ese a tan 2, yo simplemente le mando este Y y este X con su signo, y él me va a dar apropiadamente el ángulo en qué cuadrante se encuentra, ¿sí? Digamos, mucho más útil y le evitan un montón de trabajo a que si no se pusiera a hacerlo con el arco seno, el arco coseno y cosas así. Entonces, bueno, estas son las funciones. También están funciones hiperbólicas, el seno hiperbólico, en caso de que lo necesiten. De nuevo, yo sé que el seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y lo podrán implementar con la función exp. Otra vez, esta función seno hiperbólico es precisa en todo su dominio, trata de evitar todos esos errores de subtracción cancelativa y todo ese tipo de cosas para x grandes y x pequeños, entonces es recomendable utilizarla en lugar de hacerlo uno desde cero. ¿Está bien? Funciones de error, la función gamma también está ahí. Algunas funciones de aproximación, Ceil y Floor, o también el RIN para acercarse, no truncar, sino encontrar el entero más cercano. Y algunas manipulaciones en números flotantes que no les vamos a tocar. Y también uno le puede incluso preguntar en algunos casos si un número es nan o es infinito o es más grande que algo, cosas de ese estilo. Eso ya es muy específico, pues por eso no me detengo ahí. Pero pues eso es en general lo que ustedes tienen cuando incluyen CMAT, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen cuando incluyen CMAT. Entonces hay muchas funciones que les pueden servir, pero no es lo único. Eso es el CMAT típico, pero CMAT también cuando lo incluyen, ya con el estándar C++ 17 en adelante, también incluye funciones matemáticas especiales. Esto ustedes lo van a ver cuando vean matemáticas especiales y también en algunas aplicaciones de, pues, de electricidad y electrodinámica y todo esto van a aparecer unas funciones nuevas
como estos polinomios estas funciones especiales como los polinomios asociados de Laguerre, que resuelven ciertas ecuaciones diferenciales y cosas así. La función beta, funciones elípticas, cilíndricas de Bessel, de Neumann, de Hermite, de Legendre. Están todas estas funciones acá disponibles. Y es bueno que ustedes sepan que existen y que las usen cuando las necesiten, porque no es buena idea, de nuevo, implementar esto desde cero. Yo sé que ustedes van a ser unos programadores súper buenos, hackers, midnight, no sé qué vainas, pero esto va más allá de saber simplemente programar, ¿sí? Hay que tener en cuenta un montón de posibles causas de error que pueden surgir en el computador, donde los errores pueden ser coherentes. Entonces uno realmente no debería como utilizar estas cosas así. Eh, les voy a hacer una pregunta que si quieren la responden más bien por el chat anónimo. Se las hago acá, ahí donde dice reply. La pregunta simplemente es que si quieren que prenda la cámara. No la he puesto es porque cambié un poco la disposición de donde me encuentro y entonces estoy a contraluz y pues van a ver una sombra. Pero a veces, pongan ahí en reply si quieren que sí la ponga. A veces a la gente le sirve que uno pues ver algo que se mueve, ¿cierto? No una voz ahí, una pantalla y listo. Entonces ahí en el chat anónimo si quieren pueden responder y la pongo y si no responde pues no. Es por ustedes, a mí me da igual. Les mandé el chat anónimo otra vez por si acaso. Es que el otro día en una clase me pidieron que la pusiera, entonces supongo que para algunas personas es útil. Pues bueno, vamos a ponerla. Si se me empieza a trabar mucho en mi computador viejito, entonces la quitamos. Básicamente van a ver una sombra y hablando. Pero esto les va a producir pesadillas después. Listo. Entonces, ya debería estar funcionando. ¿Sí ven? Es una sombra. Entonces, sigamos. Bueno, para que lo tengan en cuenta, entonces están esas funciones que pueden ser útiles en algún tipo de aplicación. Importante que sepan que existen. A veces uno no usa las cosas es simplemente porque uno no sabe que las cosas existen. Pues por esas razones que lo estoy nombrando. También existe, por ejemplo, generación de números aleatorios. Entonces, ustedes quieren generar números aleatorios, también existen acá, también los vamos a usar. Y existen, digamos, detrás de esto hay mucho estudio y mucha teoría porque pues también, no sé si ustedes saben, pero también en esto se basa la encriptación actual, la seguridad de datos. Esto es muy importante, el cifrado. Y pues también, digamos, en la simulación de la física es muy importante que aparezcan eh, posibilidades de simular sistemas que tienen fluctuaciones. Y entonces aquí estos números aleatorios pues son naturales. El que vamos a usar principalmente pues es este que dice MT19937, es el Mersenne Twister, que tiene una buena calidad, es muy eficiente, es rápido, no se utiliza en criptografía, pero sí mucho en simulaciones de Monte Carlo. Existen muchos más acá, pero ese es el que vamos a utilizar. Y uno puede coger ese generador aleatorio de bits y transformarlo a ciertas distribuciones. Entonces, que los números que me salgan, no los bits, que eso es el generador, sino los números, tengan una distribución apropiada. Entonces, uno puede tener distribuciones uniformes, tanto enteras como reales. Eh, por ejemplo, las distribuciones de Bernoulli, de Poisson, la exponencial, la gamma, la Weibull, todo ese tipo, la normal, obviamente. Todo este montón de distribuciones las tienen aquí disponibles. Y si ustedes quieren ver un poco más gráfico, esto que les estoy mostrando acá, podríamos, uy, se me cambió el teclado del Hackers Keyboard. Entonces podríamos escribirle acá esa paginita que yo les puse a ustedes el otro día de las sheets. Y miren que en esta paginita aparecen de forma gráfica y un poco explicadas muchas cosas del estándar. Pero si uno quiere, digamos, rápidamente ir a ver las distribuciones aleatorias, pues miren, aquí están las distribuciones aleatorias, entonces es un poquito más gráfico, entonces uno puede ver que si quiere números uniformemente distribuidos enteros dentro de cierto intervalo, entonces tenemos esta distribución Uniform Int Distribution, mientras que la Uniform Real Distribution lo que hace es darnos números uniformemente distribuidos, pero decimales. Entonces por eso aparece como supuestamente con densidad continua, pero pues eso no es del todo cierto porque estamos en un computador de memoria finita, entonces no tenemos densidad infinita. Bueno, densidad real no la tenemos.
Pero pues a veces puede servir uno poder ver un poco qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces ahí están ilustrados, por ejemplo, la distribución normal, la log normal, por ejemplo, esta distribución exponencial. Si yo le cambio el parámetro, pues ahí salen. Entonces, pues nada, aquí está como también ilustrado lo mismo, pero de forma resumida para que uno pueda como ir directamente a lo que necesita. Entonces también tenemos eso, perdón, era acá mismo. También tenemos eso acá. Voy a volver a aquí. ¿Listo? Y entonces, bueno, hay muchísimas distribuciones de números aleatorios. Si ustedes buscan en Internet, les van a salir probablemente con RAND, con SRAND, pero eso no es lo que se usa actualmente. La calidad no es la mejor. Entonces es preferible que estemos utilizando la forma moderna de hacer las cosas. Porque pues ustedes son modernos, ¿no? Ya son, yo no sé, ustedes que son generación Z o algo así. Millennials no son, ¿no? O sí. Ustedes son como generación Z, yo no sé. El todo es que son nativos digitales y ustedes son modernos y ya no deberían utilizar las cosas antiguas. Existen también, por ejemplo, utilidades para manejar números complejos, para numerar, para manejar vectores como los arreglos de NumPy también. Existen cosas para medir tiempo, cuánto se demora el tiempo de pedazos de mi código, pero también para medir tiempos en diferentes zonas del planeta, fechas, transformar fechas, números, fechas bisiestas, todo ese montón de cosas. Y bueno, yo no me voy a ir más allá, es que es demasiado grande. Simplemente les quiero hacer énfasis en lo básico que nosotros vamos a aprender a utilizar en este curso. Entonces, lo básico para nosotros, pero hay muchas más cosas, van a ser estas cosas. Miren, los arrays y los vectors como contenedores donde podemos guardar muchísimos números contiguos en memoria y eso es muy eficiente. Entonces, esos son los que vamos a utilizar. Vamos a hablar un poquito de la lista, los mapas y eso, pero no los vamos a usar mucho. A menos que haya una aplicación que lo requiera, pero para la parte numérica es muy importante que quede fuerte es lo del vector, ¿sí? Lo del arreglo así unidimensional o multidimensional de datos contiguos en memoria. Esa es una de las cosas importantes que vamos a utilizar nosotros. Otra cosa importante que vamos a utilizar nosotros, pues es evidentemente esta parte de matemática, ¿cierto? Y algunos algoritmos numéricos también vamos a utilizar. De pronto vamos a mirar aplicaciones con complex y ya. De aquí lo único que vamos a hacer es utilizar IOStream y hoy FStream para poder escribir un archivo. Aprender a escribir archivos desde nuestro programa, no tener que redireccionar la salida y eso. Y creo que eso es como lo fundamental que vamos a aprender a utilizar nosotros. ¿Sí? Pero hay mucho más, muchísimo más como pueden ver acá. Esto es programación en paralelo. ¿Listo? Expresiones regulares para matching de text. Se utiliza muchísimo incluso en biofísica o bioinformática realmente. Hay muchas más cosas, pero nosotros vamos a quedar solamente con las que les nombré. Básicamente los vectors, la parte matemática, los IOStream y los FStream. Y listo, se acabó. Entonces ya ustedes de todas maneras pueden ver que hay muchísimas más cosas que pueden ser útiles. Y uno como programador al final debería tratar de entender. Perdón un momentito. Sigue, hija, tranquila. Uno podría pues simplemente ir viendo. O sea, uno aprende en la práctica. Es muy difícil que ustedes se sienten a leer un libro de 3000 hojas y sean expertos en C++. La práctica es la que le va enseñando a uno pues qué es lo que va a necesitar. Y entonces pues vamos ya directamente a nuestros ejercicios en clase. ¿Listo? Entonces hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si ya se desconectó probablemente. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, nuestros ejercicios de clase, pues son los que están aquí nombrados en la parte izquierda de la Standard Library. Ya vimos aproximadamente esas librerías que vamos a utilizar, cuáles son. Entonces vamos a hacer un primer programa que imprima el seno de x para x entre menos pi medios a pi medios en pasos de delta x igual a 0.01. Eso es lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a imprimir en un archivo directamente desde C++. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, lo que yo voy a hacer es una plantilla de cómo imprimir un archivo y después ustedes en grupo lo que van a hacer es completar el ejercicio, que es cómo hago yo para hacer ese for que varíe la variable, y me imprima pues los datos del seno de x ahí. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, arranquemos. Yo ya tengo aquí lista como el directorio en donde voy a trabajar. Voy a coger el teclado.
La red, tengo que cambiar el dispositivo. Mientras lo van cuadrando ustedes, tengo que variarlo de nuevo. El dispositivo se me desconectó. Entonces voy a dejar de... Listos. Entonces ya otra vez les estoy compartiendo pantalla. Si son tan amables, me confirman. ¿Si se ve o no se ve? No, no se ve la pantalla, profe. Vamos a ver, lo estoy haciendo de Ya, ahora nuevo. sí, ahora sí. Listo, muchas gracias. Necesito su feedback todo el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un programita que imprima. Y miren, esto va a ser tan sencillo como en vez de escribir cout, escribir fout, cosas así. ¿Listo, nena? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a crear un programita. Yo tengo una carpeta para el día de hoy que se llama 2022-0401 Vamos a entrar aquí. Es increíble que ya sea 1 de abril. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que estamos en la semana 4. ¿Alguien sabe qué pasa en la semana 5 de este curso? Parcial. Parcial. Ajá. ¿Se han caído en cuenta en eso o no? ¿Ya lo habían puesto en su calendario o es una sorpresa? Entonces, ya está listo acá. Voy a escribir esa funcioncita de este otro lado. Esta sintaxis ustedes obviamente no tienen que hacerla, ¿no? Espero que estén abriendo como su propio editor para empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar a escribir el código. Entonces, a ver. Vamos a utilizar IOStream de todas maneras. A veces hay que imprimir a la pantalla la información o leer algo de la pantalla. Aunque eso no lo vamos a usar mucho. Realmente vamos a empezar a quitarnos eso de preguntar y leer con sign. Eso lo vamos a quitar porque es interacción. Pues digamos que está orientada a otro tipo de programas. Pero en cuanto a cálculo numérico, lo preferible es leer los datos como de un archivo, de la línea de comandos, que sea rápido, ¿sí? Que ejecute rápido, para que sea reproducible. Yo puedo olvidar cuáles fueron los parámetros que le puse hace 3 semanas a un programa, si se los estoy escribiendo para leerlos con cin. En cambio, si los tengo en un archivo, pues es mucho más sencillo. Entonces, miren, este fstream es el que nos va a servir a nosotros. Es el file stream para escribir o leer archivos. ¿Sí? Entonces, de pronto les parece raro estar escribiendo como en ese sitio. Entonces, mire, lo voy a escribir aquí abajo para que vean que es un programa de más normal. Int main. Y voy a cambiarles por ahora, no va a significar nada todavía, pero voy a cambiarles por ahora esto. Vamos a no ponerle void, sino que vamos a ponerle esto. Después vamos a ver qué significa. Lo voy metiendo por ahora como un truco. Simplemente por ahora, por favor, a hacerlo, ¿listo? Y ya. Int arc char $, argv. Y aquí le voy a poner return 0. Pues a esto. Voy a escribirlo por ahora en la función main, como un ejemplo, para que ustedes vean cómo es que se escribe un archivo. Entonces observen lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer para escribir un archivo es declarar un objeto del tipo fstream. Entonces escribimos std, ya sabemos que es porque viene la librería estándar. Y eso es algo útil, o sea, todo lo que diga st ustedes ya saben que viene la librería estándar. Lo que no diga st no viene la librería estándar. Así pueden también rastrear qué pertenece o no. Como yo lo que voy a hacer es escribir un archivo, es un output de mi programa, le pongo of stream. Si quisiera leer un archivo, le pongo if stream. Para que se parezca a cout, le voy a poner un nombre parecido a esto. Le voy a poner fout. Así se va a llamar este objeto que me permite escribir al disco duro. Y hay dos opciones. Lo pueden inicializar aquí o lo pueden inicializar después. Si ustedes quieren inicializarlo aquí de una vez, pues abren y cierran paréntesis. Y acá le ponen el nombre del archivo. Data.txt. Así lo voy a llamar yo. Es muy importante que sepan lo siguiente. Cuando escriban esto,
Si ustedes ya tenían este archivo, si este archivo ya existía ahí dentro de este directorio, este archivo se va a truncar, se le va a borrar todo lo que tenían adentro. Entonces hay que tener cuidado, ¿está bien? Hay que tener mucho cuidado porque el modo por defecto en el que se abre esto es el modo de truncamiento para empezar a escribir desde cero. Uno también le puede cambiar el modo a que haga un append, es decir, lo abro, mantengo sus contenidos y empiezo a escribir al final de esos contenidos y le voy añadiendo. Para eso es que se le llama append. Pero por defecto es de truncamiento. Entonces, ojo, si tienen ahí una carta de amor o lo que sea, se les va a truncar. Bueno, entonces, esto es muy sencillo. Simplemente esto es lo que hay que hacer. Y después de que ustedes terminen de escribir, es buena costumbre, como ustedes abrieron como un tubo que les permite escribir desde su programa hacia el disco duro, es bueno cerrar ese tubo. ¿Sí? Entonces lo cerramos. Eso es algo que nos vamos a tener que empezar a aprender. Cuando pedimos prestado algo, lo devolvemos, ¿sí? Entonces tenemos que si abrimos algo, cerrarlo, ¿listo? Si entramos a un cuarto, cerrar la puerta si estaba cerrada, ta, 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 ta. Entonces esto es bueno, aprenderlo, a que debemos hacerlo, y pues nada, ahí está escrito. Entonces aquí en la mitad es donde podemos escribir a ese archivo. Entonces es muy sencillo, tiene la misma sintaxis de fout. Entonces yo podría escribirle de cout, perdón. Entonces yo podría simplemente escribir fout. No le tengo que poner std fout, pues porque no es así como se llama. Std es la librería donde estoy sacando las cosas. Pero pues fout fue el nombre que yo le puse. Es el nombre de una variable, que es un objeto. Entonces le ponemos fout. Y ustedes escriben lo que quieran, ¿sí? Podemos escribir el número 1, podemos escribir un tab y podemos escribir después del tab una cadena, que se va a llamar cadena, y un /n, eso es para escribir un carácter de nueva línea, le vamos a poner el 3.56 y después otro carácter de nueva línea. Sí, pueden escribir absolutamente lo que quieran, sigue la misma sintaxis de cout, y ya, pueden meterlo dentro de un for y empezar a escribir todas las líneas hacia abajo, ¿sí? Todo eso se puede hacer. Y al final lo cerramos. Entonces este es el ejemplo más sencillo posible. Entonces lo voy a guardar. Listo. Y lo vamos a compilar a ver si funciona. Vamos a ir a la terminal de compilación. Vamos a mirar si ya existe. Ahí está fstream. fstream. Compiló. Miren, por favor, presten atención un momento acá. Miren, en este momento, en este directorio, solamente existe el archivo fstream.cpp, que es un archivo de texto, y el a.out, que es el ejecutable que acabé de crear. Voy a ejecutar mi código. // al punto A. Enter. No salió nada a la pantalla. Tampoco salió un error. Voy a hacer ls otra vez. Y observen que ahora apareció un archivo data.txt. O sea, efectivamente mi código acabó de crear un nuevo archivo que se llama data.txt y vamos a mirar sus contenidos. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Alguien se acuerda cómo hacer para mirar los contenidos de un archivo en la consola? ¿Con CD, profe? CD es para cambiar de directorio, pero sí empieza con C. CD es para cambiar de directorio, pero dir para ver los contenidos de un directorio, pero yo quiero ver los contenidos de un archivo que hay dentro de... Entonces, hay varios comanditos. Uno se llama cat. Cat es bueno si el archivo no es muy grande, porque cat lo que hace es botar completamente los contenidos de este archivo aquí a la salida estándar, pues que sería la pantalla. Entonces, él me los bota acá y miren que ahí está escrito, miren, 1, un tab, cadena, y hay una nueva línea y tiene 3.56. Esto, a veces cuando los archivos son muy gigantescos, que llenarían esto, que sea donde es 1 GB, y uno los quiere ver, uno puede utilizar un paginador como les. Entonces uno podría decir la les data.txt, y miren que es un poco diferente la interfaz, y uno simplemente le presiona la tecla Q para salir. Pero es muy útil porque él solamente va sacando pedacitos del archivo, no todo el archivo. Entonces, si un archivo gigantesco no lo va a cargar toda la RAM, va a poner lento mi computador, etcétera, sino que lo veo por pedazos. Pero bueno, en este caso solamente con cat es suficiente. Entonces observen que nuestro archivo efectivamente fue creado
Y nuestro archivo efectivamente tiene los contenidos que queríamos, ¿sí? Y ya. Entonces con esto hemos podido crear un archivo. Vamos a mirarlo de nuevo para repasar cómo. Entonces recuerden que lo primero que teníamos que hacer era include fstream para escribir o leer archivos. Y ya cuando estamos en la función main o en la función que esté creando mi archivo, entonces tenemos que crear un objeto que le podemos poner cualquier nombre. Yo le llamé fout para que se parezca a cout, pero pueden poner cualquier nombre, que cumple las reglas de nombres. Le ponemos aquí el nombre del archivo que queremos crear. Recuerden que así se va a truncar. Le ponemos los contenidos que queramos. Puede ser un solo fout largo o muchos fouts, o sea, no importa. Puede estar dentro de un for, lo que quieran. Y al final cerramos. Es bueno aprender a cerrar, aunque aquí no importaría, no habría efecto secundario, es bueno aprender a cerrar. Y eso es todo. Entonces esta es la base de ese archivito. Y ahora lo que yo necesitaría es que ustedes pues implementen esto que está aquí arriba. Esta es la tarea en este momento. Vamos a imprimir x y seno de x para x entre menos pi medios y pi medios. Vamos a tratar de hacer esa figura. Entonces, pues obviamente van a tener que hacer un for, tienen que ver si el for está por fuera o por dentro, perdón, si este fout está por fuera o por dentro. Disculpen un momento, señor. Listo. ¿Tienes ya? ¿Quieres agua ya? Listo. Entonces, espérate, les pongo un ejercicio, voy te ayudo. Disculpen la interrupción. Entonces, esa es la idea. Se van a ir en unos breakout rooms en este mismo momento. Ya les voy a mandar el código antes de que se me pase. Voy a subirlo al repositorio de una vez para que lo tengan. Git add fstream.cpp. Le pueden cambiar el nombre después o como quieran. El data no lo voy a subir porque está creado en el CPP, entonces el data no es fundamental. Y listo, lo voy a enviar, pero entonces esto, opa, lo tengo que hacer aquí en el otro. Ah, sí, definitivamente con la cámara se pone supremamente lento. Listo, ya se lo subí. Entonces, ¿queda claro qué es lo que tienen que hacer? ¿O hay alguna pregunta? Profe, hay que imprimir los valores de seno entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Sí, imprimir Y, una tabla con dos columnas, x y seno de x. Y el rango de x es entre menos pi medios a pi medios en pasos de x 0.01, delta x 0.01. ¿Listo? y, profe, ¿cómo usamos pi? ¿Cómo hacemos para incluir pi? mpi, m mayúscula guión abajo pi. Voy a ponerlo en el chat. Cuando ustedes incluyen CMAT, eso también les incluye las constantes, y dentro de esas constantes está la constante matemática pi. Entonces, esa es la que pueden utilizar. Espérate que me abra el chat. Definitivamente voy a quitar la cámara porque eso está poniendo demasiado lento el streaming. Profe, que imprime esos valores en la pantalla o que los guarde en un archivo. El archivo, en un archivo directamente. A la pantalla no, sino en un archivo. Ok. Gracias. Entonces, la constante que tú ya puedes usar para pi, cuando tengas la librería matemática, pues es simplemente mpi. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. entonces, bueno, listo, perfecto. Voy a armar los breakout rooms aleatorios. El objetivo también de esto es que se conozcan entre ustedes. Espérense un momentico, le aumento acá. Que la niña estaba enfermita desde antes de ayer y eso, entonces no pudo ir al colegio y se quedó hoy. Y por eso a veces interrumpí, disculpen. Pero bueno, eso está. Listos. Entonces más o menos van a estar de a 4, de a 3 por breakout room. Eso es mucha gente de todas maneras. Pero pues no importa. Lo importante es que se ayuden entre todos. Van a tener más o menos 10 minutos para hacerlo, ¿sí? Entonces arranquen de una y ya nos vemos.
para ver cómo les fue. Yo escojo uno al azar para que nos muestre, y pues si lo hacen bien y se ve que trabajaron, van a tener un bono. También pues por estar en la clase vamos a premiar también ese tipo de cosas. Ustedes se están abriendo, ya saben que es automático, tranquilos y atrás. Listo, ya volvimos. Cambié de sistema de sonido. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, entonces, ¿será por favor que el grupo 5 podría compartirnos su pantalla? Que ellos terminaron ahí, pero quiero hacer algunas. Perfecto, entonces espérate que yo lo que voy a hacer es aumentar aquí un poquito para tomarle la foto. No está mal, o sea, está bien hecho, listo, pero quiero hacer algunas observaciones y ya, no es nada más. Listo, si quieres ya puedes dejar de compartir, que ahora yo voy a compartir. Muchísimas gracias. Profe, Sí. ¿los intervalos eran de 0.01 o de 0.5? 0.01. Pues eso es cambiarle ahí un pedacito, pero 0.01 era lo que habíamos dicho. Ah, vale. Ustedes están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces ¿están escuchando como una música? No. Ah, bueno, listo. Entonces, el código está bien. Muchísimas gracias por compartirlo. Las únicas observaciones que yo voy a hacer son las siguientes, que son como de estilo. Digamos que ya sabemos para qué sirve esto, cmat para la función del seno, fstring para poder escribir. Entonces aquí lo que se está haciendo es crear nuestro fout con este archivo, y están utilizando la forma de inicializar las variables moderna, que es con corchetes, muy bien hecho. Yo lo hice con paréntesis, pero digamos que en este momento la inicialización uniforme es con corchetes. Entonces muy bien por haberlo hecho. Hay dos maneras también, si ustedes quieren. Alguien me preguntó que si yo quisiera utilizar, bueno, abrir otro archivo para escribir otras cosas, y también podría con este fout. La respuesta es sí. Entonces después de este close, ustedes pueden volver a escribir fout.open, y ahí otra vez le ponen el nombre del segundo archivo y vuelven a hacer todo lo que quieran, y luego pues otra vez fout.close. ¿Listo? Esa sería la manera en que se podría, con el mismo objeto fout, escribir a diferentes archivos. Si tiene que hacerlo uno después del otro, pero si tiene que ser como al tiempo, pues ya tendría que utilizar dos objetos, uno llamado fout1 y el otro fout2, o como quiera. ¿Cuáles son mis observaciones acá? Yo vi que la mayoría trató de hacer el bucle haciendo loop sobre un double, ¿cierto? Más o menos casi todos hicieron esto, que está bien. Entonces decimos, vamos a declarar una variable i que empieza en menos pi medios, ¿listo? Es hasta que i sea menor o igual que pi medios, e i igual a i más 0.01. Eso está bien, digamos que eso resuelve el problema, pero quiero preguntarles, ¿esta es la forma recomendable? Digamos, uno debería hacer bucles o hacer loops, hacer repeticiones sobre números flotantes. ¿Qué podría estar mal ahí? Esa será como la pregunta. ¿Podría haber algo mal o está bien? No hay objeciones, no hay observaciones. Entonces, bueno, estamos aprendiendo precisamente. Y la idea es la siguiente: no es que esté mal, sino que el problema puede ser que cuando ustedes utilizan números flotantes como esto, estos números no están necesariamente bien representados en el computador, ¿sí? Están aproximados, 0.099, bueno, perdón, 0.009999, que eso puede ser un error pequeñito al principio, pero si esto lo hacemos muchísimas veces, ese error se va a ir acumulando, y es muy probable que al final se vaya a reflejar en nuestros resultados. ¿Listo? Entonces, lo que es preferible, no es que esto esté mal, pero hay algo mejor, es no hacer un loop sobre flotantes, sino hacer un loop sobre enteros. Entonces uno lo que puede decir es, bueno, yo lo que estoy haciendo básicamente es lo siguiente, ¿sí o no? Lo que se está haciendo es decir, tenemos aquí menos pi medios, tenemos aquí más pi medios, ¿cierto? Y estamos partiendo este programa, perdón, pues sí, este intervalo en espacios discretos, ¿sí o no? En donde este tamaño es lo que nosotros llamamos delta X. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, definitivamente cada uno de estos intervalitos, pues digamos que es como una cajita que tiene un identificador, la cajita 0, la cajita 1, o el pedacito 0, el pedacito 1, el pedacito 2, el pedacito 3. O sea, en otras palabras, nosotros como que sí podemos de alguna manera hacer un loop
sobre esos intervalos utilizando un entero. Y pues la manera sería saber pues cuántos intervalos necesito, ¿cierto? Cuántos están aquí metidos. Entonces una forma de hacerlo es, bueno, yo tengo el inicio, que es el mínimo, el máximo, y tengo el paso. Entonces yo podría coger ese máximo, xmax, llamémoslo, menos el xmin, dividirlo entre delta x, y esto yo lo podría truncar o aproximar a un entero, pues, digamos que no va a ser muy importante al final si yo quiero tener buena resolución, pues el de x es muy chiquito, entonces pues no va a pasar nada si pierdo un intervalo. Esto asignárselo, esto me va a dar aproximadamente cuántas cajas necesito, es como el número de bins que necesito, ¿listo? Y yo podría hacer un loop más bien en el número de bins, yo podría decir desde el bin 0, ¿cierto? Mientras que mi bin sea menor o igual que el número de bins, y luego simplemente pues más, y aumentando de uno en uno. Pero entonces ahora viene la pregunta y es, ¿yo cómo obtengo, digamos, esta cajita específica a partir de este entero? ¿Cómo conecto los bins con los números reales? Entonces yo simplemente podría decir es que ese x va a ser igual al x mínimo, que es donde yo arranco, ¿cierto? Más y veces delta x. Entonces si estoy en el 0, pues no avanzo nada. Si estoy en el 1, avancé un delta x. Si estoy en el 2, avancé 2 delta x. Y así sucesivamente voy creando los x a partir de ese valor entero. ¿Listo? Obviamente esto no está mal, pero ya estamos aprendiendo que sí podemos transformarlo. Y definitivamente esto que estamos viendo acá lo vamos a usar muchísimo en adelante porque nosotros constantemente vamos a estar discretizando cosas que son continuas. Entonces esas transformaciones debemos irlas como apropiando. ¿Listo? De resto está muy bien, pues simplemente se imprime el número, se imprime un espacio, aunque yo les recomendaría un tab, y se imprime la función seno en ese espacio, entonces ya se supone que esto está en radianes, obviamente, y un carácter de nueva línea. Entonces, muy bien, perfecto. Y se hace eso dentro del for muchas veces hasta que termina. Entonces, como pueden ver, no es que esté mal el código, simplemente son mejoras que podemos ir haciendo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta en este punto antes de yo mostrarle mi solución? Listo, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a mi solución, que es muy parecida a la que ustedes tienen. Y vamos a pintarla. Antes de ver el código, vamos a ver qué nos dio. Entonces, a mí me salió a ver, tengo que cambiar aquí el teclado. A ver si me hace caso. Sí, por fin. Está reaccionando. Listo. Entonces, vamos a mirar los datos. Aquí los tengo. Esos fueron los datos que yo obtuve. Entonces, vamos desde menos pi medios, me da -1, ta. Y pues no me está saliendo como con muy buena precisión, o sea, es la precisión por defecto, por eso está, digamos, viéndose de esta manera. Ahorita vamos a ver cómo podemos ponerle también la precisión, así en notación científica y demás. Esos son los datos. Vamos a pintarlos rápidamente en Genoplot y les voy a preguntar ahorita adelante una cosita. Entonces, Genoplot es simplemente para que sea rápido, yo simplemente quiero ver los datos. Entonces le voy a decir plot data.txt con líneas y puntos. Listo, enter. Vamos a ver si se me sale tin. Ahí está. Y esa pues es mi figura de el seno entre menos pi medios a pi medios. ¿Si está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? Faltaría ponerle un rango a la izquierda, ¿no? Porque arriba podría ser 2 o cualquier Podría ser, número, ¿no? ¿cierto? Entonces, sí, yo no sé por qué salió así esta ventana tan fea. Normalmente no sale algo así como tan horrible. Pero sí, o sea, de acuerdo. Digamos que faltaría eso. Entonces, mi pregunta es, quisieran ver cómo se podría pintar esto. Con ejemplo, uno obtiene rápidamente la figura, pero pues para poder, no sé, que quede como bonita y todo eso, pues uno tiene que hacer más cosas. Pero de pronto es mejor escribir esas cosas en un script de Genoplot o más bien escribir un script de Python. ¿Quieren ver cómo se vería en Python Sí, la profe. figura? ¿Listo? ¿Alguien sabe aquí Python? Levante la mano, ¿quién sabe aquí Python? ¿Nadie sabe Python acá? No veo manita levantada. Listo. Entonces nos vamos a salir un poquito del tema, pero es que esto es útil porque es que al final uno lo que realmente hace es, por ejemplo, que con Python uno sincroniza. Con Python pone a correr las cosas de C++, luego lee los archivos, los mete en un sitio, hace las figuras, hace las figuras del artículo, no sé qué cosas. Python es como de más alto nivel, el que muele duro
es C++, y Python sincroniza todo eso. Y de hecho, cuando ustedes utilizan en Python librerías como NumPy y cosas así, en el fondo se está utilizando C++, Fortran, C para hacer todo eso. Eso es rápido es porque está utilizando por debajo ese tipo de estructuras y de lenguajes optimizados, pero la interfaz que nos ofrece Python lo hace más sencillo. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para escribir ese codiguito que pinte en Python? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a pasar acá. Antes de seguir, si quieren, les explico un poco más mi código. Yo hice básicamente lo mismo que ustedes, pero pues utilizando funciones. Entonces creé una función que se llama generar datos, que recibe pues los límites, ¿cierto? El mínimo, el máximo, ¿el qué? La resolución, y estoy utilizando incluso string. Estoy utilizando strings para el nombre del archivo. Entonces podríamos ponerle cualquier nombre. Miren que en la función main yo simplemente definí el límite mínimo, el límite máximo como constantes, el de x, el nombre donde quiero guardar, y llamé a mi función que genera los datos y los guarda ahí. ¿Listo? Eso es simplemente lo que hace. ¿Y mi función qué hace? Ya quedó completamente arbitraria, ya funciona para cualquier tipo de nombres, para cualquier tipo de límites. Entonces simplemente le decimos fstream foutName, le ponemos los pasos, le calculé los pasos que necesitaba, hice el loop sobre los pasos, calculo el X con la discretización que les estaba contando ahorita y simplemente imprimo. Pero es muy parecido a lo que ustedes hacen. Incluso, eso lo quise dejar para el final, ustedes incluso aquí le pueden hacer lo mismo que le hacíamos así out para que escribiera con precisión apropiada. Entonces le podemos decir fout.precision 15 y también podríamos decirle fout.setFlag y le podemos poner aquí std ios scientific. Listo, entonces con esto pues también nos va a salir bien impreso de la pantalla con buena precisión y demás. Eso también se puede hacer. Entonces ahora hagamos el script de Python que leería estos archivos. Nuestro código lo único que haría sería imprimir un archivo, ¿cierto? Nada más. Entonces vamos a crear aquí un nuevo código que sería de Python. Y lo vamos a llamar plotdata.py. Los archivos de Python, de nuevo, son archivos de texto, pero esos archivos de texto, por defecto, digamos, por convención, terminan en .py, para que nuestros editores puedan saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, miren, en Python se hace algo similar a lo del include, pero se llama import. Uno importa las cosas que necesita. Entonces, lo que vamos a hacer es importar una librería muy fundamental que se llama NumPy, y le vamos a poner un nombre más cortico, para no estar escribiendo NumPy, vamos a escribir, le vamos a decir de ahora en adelante, lo vamos a llamar NP. Ese es como el estándar, ese es como un sinónimo, ese es como el alias que ustedes tienen, ¿sí? De pandilla. Entonces ahí le pusimos a NumPy NP. Y vamos a importar, NumPy nos sirve para tener como los datos guardados en arreglos, porque vamos a leer esos datos en arreglos, en listas muy largas de números. Y ahora vamos a importar otra para pintar. Matplotlib se llama .pyplot. Esto es lo que sirve para pintar. Y como eso está tan largo, lo vamos a llamar PLT. Le pueden poner ustedes el nombre que quieran, pero la recomendación es que sigan esta sintaxis porque estos nombres, es el NP, PLT, es lo que toda la comunidad utiliza. Entonces, uno puede ser muy único, un hermoso snowflake, pero pues uno tiene que hablar con los demás de la misma manera para que nos podamos entender. ¿Listo? Entonces, con esto hemos importado, hemos hecho el include, hemos importado lo que necesitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir los comentarios. Los comentarios acá en Python se escriben con esto, con el numeral. Entonces vamos a poner read data, eso es lo que vamos a hacer. Y luego vamos a poner load data, así de sencillo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, obviamente tenemos que leer algunos datos para después poderlos pintar. ¿Cómo leemos los datos? Hay muchas maneras de leer las cosas, los datos en Python. Vamos a utilizar una muy sencilla, que va a ser la siguiente. En Python ustedes no tienen que decirle el tipo de datos, pero últimamente en aplicaciones científicas ha empezado a devolverse todo como hacia que sí hay que decirle el tipo de datos para que no vaya a hacer transformaciones raras. Por ahora vamos a olvidarnos de eso, entonces vamos a decirle X, que son nuestros datos, va a ser igual a np.loadTxt. LoadTxt es una función interna de NumPy, entonces esto quiere decir de NumPy, recuerden que NumPy se llama NP, vamos a acceder a algo interno, por eso utilizamos el punto. Vamos a acceder a algo interno, una función que se llama loadTxt. Ahora,
De pronto nosotros nunca hemos visto esto. Yo en este momento tampoco me acuerdo de qué es esta cosa. Entonces voy a ir aquí a la documentación. Ustedes simplemente vienen acá, entonces escriben numpy load.txt. Ahí está. Entonces miren que aquí en la documentación sale load.txt requiere el nombre del archivo que usted quiere leer, es ese fname que aparece ahí. Aquí está escrito abajo. Dice fname, significa tal cosa, sí, el file list, generator, no sé qué. Y el resto de argumentos que recibe esa función son un montón. Todos tienen valores por defecto. Eso quiere decir que ustedes no los tienen que escribir, se quedan con esos valores y no los escriben. Entonces, por ejemplo, dice el dtype, que él por defecto va a utilizar float. Los comentarios van a estar así. Bueno, hay un montón de cosas. La que nos interesa, la que yo voy a utilizar es esta, unpack. Unpack es como yo voy a leer un archivo que tiene dos columnas, yo quiero de pronto separarlas cuando las lea, en una columna para X y una columna para seno de X. Entonces, miren que unpack por defecto es false, pero si uno viene acá, esto es lo que le está diciendo a uno, si uno quiere que las desempaquete, entonces le vamos a poner un pack igual true. Simplemente eso era lo que quería acordarme porque no me acordaba cómo era que se hacía. Entonces voy a volver aquí a ¿dónde estamos? Acá. Entonces le voy a decir, quiero que lea el archivo data.txt. Esto pues no es buena idea poner como esos nombres específicos ahí, es mejor una variable que no lea, pero por ahora lo vamos a dejar así. Le vamos a decir en pack igual true. Entonces aquí, como voy a desempaquetarlo, si son dos columnas, le voy a poner aquí. La primera columna se va a llamar seno X y la segunda se va a llamar seno de X. ¿Listo? Entonces así estoy pudiendo desempaquetarlos. A veces sirve, a veces no, dependerá. Lo estoy haciendo es para tratar de evitar unas cosas que se llaman slices y indexes y no sé qué, para que sea lo más sencillo posible. Entonces en esta instrucción ya leí los datos y ahora vamos a ir a pintarlos. Entonces para pintarlos simplemente escribimos plt. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. plt.plot, le vamos a decir pínteme x, pínteme seno de x. Ustedes le pueden poner aquí si quieren que los una con líneas y puntos, entonces si le ponen así el símbolo pues van a ser líneas, pero si le ponen un guión you know pues van a ser líneas y puntos. Ese tipo de cosas pues van a depender de lo que quieran. Y le pueden poner un label de una vez. Entonces le ponemos un label que sea como data, cualquier tipo. Le vamos a activar la leyenda, entonces plt.legend para activarla. Esto le activa la leyenda, entonces este label va a aparecer. Si no le activamos la leyenda no aparece. Y listo. Incluso aquí podríamos ponerle que lo guarde en un archivo TXT, en un archivo PDF y cosas así, pero por ahora lo vamos a dejar así. Esto es entonces un archivo, un script de Python que lee nuestros datos y que los pinta. Vamos a ver si sí funciona. No estoy seguro porque pues esto tengo que irlo como experimentando. Entonces ya lo exporté, voy a ir a ver si sí existe. ls, ahí está, plotdata.py. Y la forma de ejecutarlo, no tenemos que compilarlo. Python es un lenguaje no compilado, es un lenguaje interpretado. El intérprete pues es el mismo Python. Entonces escribimos Python y les ponemos el nombre del script. Entonces, changos, no lo tengo instalado en NumPy. Pero esto es bueno para que ustedes vean cómo se resuelve eso. Voy a utilizar Python 3. Ese sí está instalado. Cometí un error. ¿Dónde está Six? ¿Qué está diciendo esto? No tengo ni idea de qué está hablando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme pensar que es lo más fácil. Toca revisar. Yo estoy en el servidor y probablemente por eso es que está como descuadrado el sistema. A ver. Yo tengo aquí una cuenta. No le presten atención a esto. Pónganse una pausa ustedes mismos en este momento. Bueno, voy a jugar con varios. A ver, no sé qué es lo que está pasando real. Tengo rota la instalación de Python acá, entonces voy a ver si lo hago en otro computador, a ver si me funciona. Voy a mirarlo aquí por detrás mientras tanto. Ya no botó ningún error.
Listo. Esto se supone que ya está pintando, pero como yo no le estoy diciendo que me lo pinte en la consola o que me saque una ventanita, entonces pues por eso no está funcionando. No sé por qué botó ese error al inicio. Entonces lo que debemos hacer es venir acá, a ver si baja, si me hace caso, y escribirle plt.show para que salga como una ventana. Listo, voy a volver al otro lado. Vamos a tratar de ejecutarlo otra vez. Ya apareció. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la gráfica del seno, ¿sí? Entonces están los valores, pues por defecto está nuestra figura, está pintado con circulitos y rayitas. Y pues ustedes le pueden cambiar también, digamos, settings de esa figura, porque esa figura sí uno no la podía presentar, ¿cierto? Uno tiene que hacer más cosas. Entonces, vamos a volver acá. Ustedes entonces pueden poner, por ejemplo, le pueden poner títulos a los ejes. Yo no sé si este se hace plt.xlabel. Y le pueden poner el label ahí. E incluso, yo no sé si me vaya a funcionar, le podrían poner código LaTeX. Eso también se puede hacer en Genuplot. Déjenme ver si esto funciona. ¿Ustedes, alguien sabe, alguien aquí no sabe qué es LaTeX? Levante la mano porque ya todos saben LaTeX. Entonces aquí se podría poner esto así, ¿cierto? Le pueden poner el título, bueno, le pueden cambiar la escala, pueden hacer muchas cosas, realmente. Voy a volverlo a ejecutar, a ver si me funciona esa sintaxis. Creo que no lo exporté. Listo otra vez. No me está funcionando ahí esa sintaxis, no sé si es con set. Es que yo estoy acostumbrado a pintar de otra manera, entonces estoy un poco perdido acá. No sé si lo estoy haciendo bien o no. Último intento. No me quise hacer caso. Y no me voy a quedar ahí esperando. Entonces, bueno, después miramos por qué no está dando así lo de los títulos, pero básicamente esta es la manera fácil de pintar. Leemos los datos y pintamos. Obviamente, si ustedes nunca habían visto Python, pues esto es completamente nuevo. Pero esta es la sintaxis y quiero ver si de una vez podríamos guardar nuestra figurita. Yo creo que simplemente es que no soporta LaTeX y por esta razón es que esto no funciona. Le voy a quitar esto así. A ver si así sí sale bien. Sí, yo creo que ese es el problema, que no soporta LaTeX aquí en esta instalación y por eso no sabe qué pintar, pero no, todavía no sale. Entonces ustedes también pueden guardar a un archivo y eso se hace. Vamos a ver si funciona lo que va a escribir plt.savefig. Y le ponen como, no sé, figura.pdf. Pueden exportar a SVG, a PDF. No exporten a PNG o a JPG, que esos son rasterizados, que sí, que se van a pixelar en algún momento. O tendrían que hacerlos con mucha resolución y por lo tanto tendrían que ser gigantescos. Entonces, la recomendación es que siempre utilicen vectoriales como formatos vectorizados que no se pixelan, sino que tienen como la descripción de las funciones internamente, como PDF, como SVG y ese tipo de cosas. Vamos a ver si esto sale así. Listo, ahí salió la figurita, entonces yo la vi, Parece que voy a quitar eso, ya no quiero que me pinte la pantalla. Entonces lo voy a comentar este plt.show. Y mire que ya no me salió nada. Ahora sí están saliendo los errores. Set label no existe. Listo, eso no le gustó. Vamos a quitarlo. Listo, entonces miren que ahora no salió ninguna ventana. Y si yo hago ls, observen que ya apareció un PDF, fig.pdf. Entonces lo voy a abrir. Desde la consola puedo utilizar este comando. Lo pueden hacer también ¿desde qué? Desde el navegador de archivos. Y ahí está, un PDF. Observen que sí salían los ejes, sí quedaron guardados. Ese es un PDF que acabamos de crear nosotros directamente de nuestra figurita. Y es un PDF al que le podemos hacer zoom muchas veces y no se va a pixelar porque precisamente es vectorizado naturalmente. No es que hayamos cogido un JPG y lo convertimos en PDF, sino que es un PDF de verdad. ¿Está bien? Entonces, pues bueno, ya esto era lo que quería mostrarles, cómo podrían hacer
la figura, cómo podrían escribir un archivo y qué ventajas tendría utilizar la librería estándar. Hay muchas más cosas que se pueden utilizar, van a quedarles a ustedes para una tarea, un workshop que tienen que hacer de varios programas con sus figuras. Y ahora en adelante vamos a empezar a procurar utilizar Python para dibujar, porque de esa manera, subrepticiamente, les estamos metiendo Python también en el curso de programación. De tal manera que sepan más o menos un poco sintaxis y cosas así, muy básica, sin tener que programar en Python necesariamente, pero sí lo básico, por lo menos para pintar, y estén familiarizados. ¿Listos? Voy a volver al código y cuéntenme si tienen alguna duda en este momento, o pregunta, inquietud. Entonces miren lo que sigue. Otro ejercicio es, dada una ley de potencia, y igual a A por x a la b, donde A vale esto y b vale esto otro, escribe un programa que imprima los datos pero en escala log-log, y deberían verificar si la pendiente o el intercepto pues corresponde a lo dado. Cuando uno le saca el logaritmo en ambos lados a esta función, le va a dar que cuando la grafique en log-log, pues si grafica los datos directamente ya en logaritmo, la pendiente tendría que ser este exponente b, y el punto de corte de esa recta que uno obtiene pues, debe ser el logaritmo de a, logaritmo natural de a, si lo sacó con logaritmo natural. Entonces eso es lo que hay que hacer, hay que utilizar x en este intervalo, y la idea también es que incluso, bueno, aquí yo le puse time step, pero más bien un step, o sea, la resolución que ustedes deben escoger, pensarla cómo la harían para que sea uniforme el logaritmo. Porque si ustedes ponen una partición uniforme lineal, cuando pinten eso en logaritmo, no va a ser uniforme, les va a quedar como muy apeñuscada al principio y muy separada hacia el final. Entonces, de pronto pensar de qué manera podría yo particionar mejor mis datos, o sea, hacer resolución para que me dé uniforme, pero pues no es obligatorio. Hay otra que es utilizar números aleatorios, eso lo vamos a mirar después. Estos son dos ejemplos que hay ahí. Y el otro que les va a quedar de tarea es hacer un juego en donde ustedes escogen un número aleatorio, yo les voy a dar como la plantilla, escogen un número aleatorio entre cierto intervalo, su programa lo escoge. Y entonces el usuario, usted sí va a tener interacción de usuario, el usuario va a tratar de adivinarlo. Entonces usted le dice, bueno, el número que yo escogí está entre este rango y este rango. Entonces el usuario escribe un número. Si ese número es más grande o más pequeño, pues el programa le debe informar. Ese número es muy grande, ese número es muy pequeño. Y si lo escoge, le dice, muy bien, ganaste. Y listo, se acaba el programa. Esos van a ser los programas que vamos a implementar. O sea, el primero que quedó acá sin hacer y el último. Y eso es todo. ¿Dudas, preguntas? ¿Queda claro que es lo que va? ¿No? ¿O sí? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, chicos, entonces con esto terminamos la clase. Muchas gracias por su asistencia. Yo ahorita, digamos que en general vi que todos trabajaron, entonces en general todos se ganan un bono, ¿listo? De trabajo en clase. Eso lo pondré ahorita en la lista. Bueno, hasta pronto. Voy a cerrar ya la grabación.